Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios nuestro Padre por todas y cada una de sus bendiciones. Damos las gracias por este nuevo día y por este tiempo de comunión que podemos tener en torno a su bendita palabra. El texto que vamos a usar en esta mañana es el Evangelio, o está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 al 37. En este pasaje está el famoso relato de el buen samaritano. Hay en este texto 4 preguntas, pero solamente vamos a usar 2 por el tiempo que tenemos y vamos a ver también sus correspondientes respuestas. La primera pregunta la tenemos en el versículo 29 y es la pregunta que el intérprete de la ley, un intérprete de la ley, le hizo al Señor y dice así: pero él, refiriéndose al intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La respuesta que el Señor le da a esta pregunta es una respuesta bastante extensa, porque lo hizo con el relato del buen samaritano. Es un relato que ya conocemos, no lo vamos a, digamos, a tratar todo, pero básicamente el relato del buen samaritano es de un hombre que desciende desde Jerusalén hasta la ciudad de Jericó. Es un camino, por un camino que es bastante peligroso. De hecho, este hombre es asaltado por unos ladrones, quienes le despojan de todo, le hieren y lo dejan medio muerto. Y estando él en esa condición allí en el camino, medio muerto, dice que pasó un sacerdote primero y viéndole pasó de largo. Luego vino un levita e hizo lo mismo exactamente que el sacerdote. Viendo a aquel hombre en aquella condición, dice que también pasó de largo. Y es interesante entender lo que significa claramente esta expresión de pasar de largo, porque indica que tanto el sacerdote como el levita se pusieron en el lugar más lejos que pudieron del lugar donde estaba aquel hombre medio muerto y que estaba necesitado de tanta ayuda. El tercero en pasar por aquel lugar es un samaritano, y este hombre no pasó de largo, hizo todo lo contrario, vino cerca de él y dice que al verle en la situación que estaba fue movido a misericordia. Ya conocemos el resto de este relato, como aquel hombre se ocupa y se preocupa de vendar las heridas de aquel hombre, de ponerle aceite, de ponerle vino, de llevarlo en su cabalgadura al mesón y en fin, de hacer correr con todos los gastos de su total recuperación. 2 detalles a tener en cuenta. En primer lugar, que quién fue el auxiliador de este hombre. Era un samaritano. Y recordemos que los samaritanos eran una raza mixta entre judíos y gentiles. Por diferentes hechos que habían ocurrido en siglos pasados, no había una buena relación entre los samaritanos y los judíos. De hecho, tenemos el testimonio de la mujer de Samaria cuando se encontró con el Señor en el pozo de Jacob. Dice que esta mujer le dijo al Señor: pero ¿cómo es posible que tú, siendo judío, hables conmigo que soy mujer samaritana? Porque sabemos que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero el Señor varias veces usó como ejemplo a un samaritano o a una samaritana, como el caso de la mujer de Samaria, para mostrar y demostrar que ante Dios no hay acepción de persona. Lo que no hicieron ni el sacerdote ni el levita judío con aquel hombre que estaba allí en aquel lugar medio muerto, sin embargo lo hizo un despreciado y un odiado samaritano. El otro detalle a tener en cuenta es que entre los judíos no había una unanimidad en cuanto a quién era el prójimo al que se debía de amar como a sí mismo. Había, digamos, una gran variedad de opiniones.
Algunas de ellas decían lo siguiente: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto es lo que decían algunos que habían pervertido el mandamiento de Levítico 19:18, pero nada de eso está enseñado en la palabra de Dios. Esa enseñanza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es totalmente contrario a lo que Dios ordena, a lo que Dios manda. En Mateo 5, por ejemplo, el Señor dice: amarás a tu enemigo. Había otro punto de vista entre los judíos acerca de quién era su prójimo. Y era el que decía que ama a tu prójimo al israelita. Este era el punto de vista que estaba más extendido, era el más aceptado, según el cual para un israelita su prójimo era solo y únicamente otro israelita, otro de su propia raza. Había un tercer punto que aún era más restringido, y era la opinión de los fariseos, que decían lo siguiente: ama a tu prójimo al fariseo. Bien, entendiendo y teniendo en cuenta esto último que hemos dicho, esta diversidad de opiniones acerca de quién era el prójimo, muy posiblemente aquel hombre intérprete de la ley le hizo la pregunta al Señor diciendo: ¿y quién es mi prójimo? Cuando aquí hay diferentes formas de pensar. Unos dicen que el prójimo es este, otros dicen que es otro, otros dicen que tenemos que aborrecerlo. ¿Cuál es mi prójimo? Y el Señor, cuando termina el relato del buen samaritano, dice que le hace una pregunta al intérprete de la ley, diciéndole: según tú, ¿quién pues crees tú que de estos tres hombres, el sacerdote, el levita o el samaritano, quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, sin titubear, sin la más mínima duda: el que usó de misericordia con él. Así que ahora este hombre intérprete de la ley, al igual que todos los que estaban con él allí oyendo este relato y todo lo que había acontecido, que eran judíos de raza como él, tenían muy claro quién era su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Es todo aquel que tiene alguna necesidad que yo conozco, necesidad en la que yo puedo ayudar. Ahora bien, hermanos, para nosotros hoy en día, ¿qué nos dice este relato? ¿Qué nos enseña este relato del buen samaritano? Pues que debemos de ser el prójimo, es decir, está cerca. Eso es lo que significa la palabra prójimo, está cerca a todos los que teniendo una necesidad podamos ser de ayuda. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es la siguiente: ¿me estoy yo comportando como prójimo de aquellos que están a mi alrededor y que están necesitados y que el Señor pone en mi camino? Los que somos de Cristo sabemos lo siguiente: que toda la humanidad tiene un mismo problema. Está muerta espiritualmente en sus delitos y en sus pecados. Sabemos también que toda la humanidad, por tener un mismo problema, tienen también una misma necesidad que es la más importante y la más urgente de todas, y es ser tratados urgentemente por el único que puede y quiere darle vida espiritual, que es Cristo, el médico divino. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y sigue diciendo: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Sabemos, porque conocemos la palabra de Dios, que todos los que hemos creído en Cristo, como dice la Escritura, todos hemos sido
enviados y comisionados por el Señor, quien dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si en verdad somos de Cristo, no podemos ser como el intérprete de la ley. No podemos ser como el sacerdote, ni tampoco como el levita, viendo y pasando de largo, como si lo que estuviese sucediendo a nuestro alrededor no tuviese nada que ver con nosotros. Si en verdad somos de Cristo, debemos de ser y actuar como aquel hombre, el buen samaritano, acudiendo rápido, veloz, en auxilio, en socorro de tantos y tantos que están tirados en los caminos de este mundo y necesitados del único evangelio, del único que les puede salvar, de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a entender esta gran responsabilidad y bendición que tenemos. Que Dios nos ayude no solamente a ser oidores de la palabra, sabedores de la palabra, pero oidores y sabedores de la palabra, pero no hacedores de la misma. Y todo esto, sin duda alguna, solamente para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre, para la bendición de los que nos oyen y también para la bendición que nuestras propias vidas necesitan. Que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Padre y Dios amado, te damos las gracias en el nombre de Cristo, una vez más por todas tus bendiciones y por la bendición más grande que es que tú nos hayas salvado en Cristo Jesús. Te damos las gracias por el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que tú nos ayudes en esta estancia en nuestro mundo a ser como el buen samaritano, a andar haciendo bienes, Señor, conforme a tu voluntad, llevando el mensaje del Evangelio y siendo sal y luz para aquellos que tanto te necesitan. Gracias por tu Hijo amado, el gran samaritano que vino desde el cielo a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales estábamos nosotros. Gracias una vez más por todas tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén.